Te habrás dado cuenta de que todo el material que preparamos para YouTube lo estamos haciendo con dedicación, con pasión y principalmente con la idea de que a ti te sirva. Es por ello que te invitamos a suscribirte. No te cuesta absolutamente nada. Comenta también, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Comparte con todos tus grupos, comparte con quien más confianza le tengas y también dale manita arriba o dedito arriba. Esto también nos sirve a nosotros. Apóyanos de esa manera. Muchísimas gracias. Así es que para comprobar nuestra bobina que alimenta a CDI, ya lo vamos a hacer en forma práctica. ¿Ok? Lo tenemos en forma teórica y vamos a desconectar nuestro conector. Aquí está. Y nos dice que cable rojo-negro, que aquí tenemos, miren, o más bien negro, rojo, predomina más el negro, y el cable verde con blanco. Estas dos partes, donde vamos a comprobar su resistencia. En el margen de, estamos hablando de no más de 1000 ohms y no menos de 200 ohms. Ajá. Desde luego que este es en forma general. Si ustedes notan que las puntas del multímetro están muy gruesas, vamos a utilizar unos alfileres. Y esos alfileres nos sirven para comprobar aquí, ¿sí? No lastiman Ahí estamos. Vamos a colocarlo en la escala de... ¡Ay, caray! 200 ohms no nos va a servir, 2000 ohms, ahí lo vamos a poner y vamos a comprobar la resistencia de nuestra bobina de carga a CDI. ¿Ok? Si se alcanza a observar, 935 ohms. Y aquí mismo en estas dos debemos de verificar que genere voltaje de corriente alterna, ya que CDI, ignición por descarga de capacitor. Desde luego que internamente pues tiene capacitores, tiene un arreglo totalmente electrónico para poder llevar a cabo la función correcta, siendo este alimentado por corriente alterna. Se van a encontrar algunos CDI alimentados por corriente directa, pero ahorita estamos hablando en específico de este modelo 2005 JBR, marca Yamaha, y es activado por corriente alterna. Tal vez te vas a encontrar algunos con corriente directa, sí. Tal vez te vas a encontrar algunos de otra marca con corriente alterna y con corriente directa, sí, pero estamos hablando ahorita, estamos exclusivamente con este sistema de encendido de Yamahita, ¿ok? Entonces, aquí mismo vamos a comprobar que genere voltaje de corriente alterna y vamos a colocar nuestra lámpara lógica. Con la ayuda de nuestra lámpara de prueba, vamos a verificar que llegue voltaje de corriente alterna. Una de las ventajas que tenemos con esta lamparita de prueba, que te sugiero que la hagas, es para que podamos comprobar tanto corriente alterna como corriente directa. Ahí estamos comprobando tierra y ahí estamos comprobando corriente directa. ¿Ok? Esta nos va a servir, va a ser muy útil. Pero vamos a comprobar la corriente alterna de nuestra bobina que alimenta a CDI, que ya vimos que tiene una resistencia. Ya le comprobamos la resistencia. Ahora vamos a poner una punta de la lámpara, un caimán, en una de las dos, no hay problema. Aquí hay, para corriente alterna, no hay problema la polaridad. La podemos poner aquí o la podemos poner aquí. La voy a poner ahí. Y acá de este lado, la punta, la vamos a colocar. La punta de la lámpara la vamos a colocar en el otro alfiler. Ahí vamos a ver que al dar marcha, debe de destellar los LED, ¿sí? Voy a darle marcha.
y están destellando. Quiere decir, ahí en ese momento que nuestra bobina que alimenta a CDI, voy al pizarrón, esta bobina está alimentando, está generando su voltaje de corriente alterna. Y ese voltaje de corriente alterno está llegando a nuestro CDI. Quiere decir que ya llevamos dos pruebas superadas, la resistencia y que genere voltaje de corriente alterna. Ah, no es cierto, lámpara lógica, esta. Vamos a ver que genere voltaje de corriente alterna y lo vamos a hacer con el multímetro. Por esa razón es importante dominar ya el uso del multímetro, ¿ok? Porque ya a estas alturas, después de tantos videos, ya ustedes tienen que mínimo, pues comprobar voltaje de corriente alterna y comprobar voltaje de corriente directa. Aquí vamos a cambiar, ya que este nos va a generar un aproximado de 20 volts, 40 volts, 80 volts dependiendo del giro, ¿ok? Vamos a poner en voltaje de corriente alterna, ponemos las puntas del multímetro en los en los alfileres y me voy a apoyar con un cable puente para que no esté batallando yo, porque aquí pongo este y lo pongo aquí. ¿Sí? Aquí nada más es para que pueda yo detener y ocupar la otra mano porque le voy a dar marcha. ¿Ok? Ahí le voy a dar marcha. $40 volts aproximadamente. Y entonces esto me dice que está generando voltaje de corriente alterna. En la escala de 200 puse mi multímetro y me está generando 20 volts. Por lo tanto, todo esto me indica que mi resistencia está ok. Que generó voltaje, generó ok. Y la lámpara lógica también trabajó perfectamente. Entonces, son 3 las pruebas que se le realizan a esa bobina. Y desde luego que sería la cuarta, tendría que ser una prueba visual. Pero no la vamos a tener descubierta en ese momento. Vamos a tener, está tapada, por lo tanto no lo podríamos hacer. Pero si la tenemos fuera, sería una cuarta prueba, la prueba visual. Porque probablemente puede estar, se puede estar poniendo negra, que se está sobrecalentando, o puede estar empezando a verse deteriorada, ¿ok? Pero en este caso pues no pasó eso, y quiere decir que a nuestra bobina está ok. Y para esto, ya después de esto, pues ahora sí, nos vamos con el siguiente componente llamado bobina pulsante. Y prácticamente a la bobina pulsante se le realizan las 3 pruebas. Les iba a comentar, tú si eres machote y no tienes multímetro, pero quieres saber que haya voltaje de corriente alterno proporcionado por la bobina de carga a CDI, vas a agarrar esto, negro rojo, vas a hacer esto. Y la otra mano la vas a poner a tierra. A ver, hazlo. Vas a sentir una ligera pulsación, porque son 40 volts, pero no llevan amperaje, va muy mínimo. Y te va a dar toque. Si te da toque, pues quiere decir que sí está llegando esa corriente alterna a nuestro CDI. Cuando no tenemos ni lámpara lógica, ni multímetro, y estamos por allá afuera en el monte. Así es que lo puedes hacer y ya tú mismo te vas a dar cuenta de que sí existe. Ok, la siguiente prueba
Ya sería para esta bobina pulsante. ¿Y qué creen? Se les va a realizar exactamente lo mismo. Una resistencia, debe de haber una resistencia a esta bobina pulsante, debe generar voltaje de corriente alterna, pero en la escala de milivolts, porque estamos girando con la pura marcha. Y debe de hacer encender la lámpara lógica o un LED, un diodo emisor de luz. Por lo tanto, la resistencia debe de oscilar en la escala de 200 a 800 ohms. Y vamos a ver esas tres pruebas para poder salir de dudas, a ver cómo se encuentra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar, vamos a utilizar el cable que ya tenemos de este lado, que es la bobina, que es el blanco-azul. Blanco-azul. Y negro, ¿sí? Para verificar cómo se encuentra nuestra bobina pulsante. Vamos a comprobar la resistencia primero. Pues ya, aquí vamos a nuevamente utilizar nuestro conector. Y aquí tenemos el cable negro. Ese cable negro es nuestra tierra. Vamos a comprobar, porque comprobamos alimentación de corriente alterna, pero no hemos comprobado la tierra. Y para comprobar la tierra la podemos hacer de dos formas. Una, bueno, son varias. Aquí voy a poner corriente y desconecté la tierra. Aquí está, miren. Y ahí estoy comprobando tierra. Esta tierra también la puedo comprobar con la lámpara normal, con la lámpara de prueba normal, la de 12 volts, como si estuviera comprobando aquí. Ok, ahí estoy comprobando tierra. No tenemos la lámpara normal ni la lámpara lógica, pero sí tenemos el multímetro. Bueno, pues nada más lo vamos a cambiar a continuidad. Y la vamos a colocar aquí. No nos debe dar más de 0.05. Ok, ahí ya estamos comprobando la tierra también para nuestro CDI. Y aquí mismo verificar la resistencia, dijimos que íbamos a ponerlo en la escala de 2000. Ahí está en la escala de 2000. Y voy a comprobar en el cable color azul, blanco con azul. Y en el cable negro. Tiene una resistencia de 268. Está dentro de lo que mencioné. ¿Ok? Y obviamente el manual les va a decir exactamente cuál es la resistencia que debe de llevar. Pero al menos estamos dentro del rango. Ya tenemos una prueba superada. Ahora vamos a realizar la otra prueba, que es que nos encienda un LED. Vamos a ver si podemos aquí vamos a colocar la punta de la lámpara, una del caimán, y el otro lo vamos a poner a tierra. Vamos a ver qué tan chipocles está esta bobina pulsante para que nos haga destellar el LED. ¿Se observa? ¿Sí se observó? Ahí ya tenemos que está generando su voltaje de corriente alterna en la escala de milivolts. Aquí vamos a tener un detalle: voltaje de corriente alterna desde 200 a 600. Por lo tanto, este multímetro no me serviría a mí para poder comprobar en la escala de lo que me dice el apunte.
milivolts. No me serviría ese por más que le buscara o que le busque. Pero por acá tenemos uno que sí está, él sí tiene esta capacidad de poder detectar ese voltaje de corriente alterna en la escala de autorrango. Ahí está, voltaje de corriente alterna, ahí dice DC, ahí dice AC, y ya está preparado nada más para empezar a detectar el voltaje. Y vamos a colocar las puntas negro y una punta al rojo y la otra aquí. Ya conecté. Y vamos a darle marcha. Aquí está. Algo pasó. Punto 142, 28, 45, 39, 49. Ese voltaje es milivolts, o sea, es menos de 1 volt. Por eso es que una lámpara lógica, una lámpara normal no la podría comprobar. Un multímetro sin esa escala no lo podría comprobar. Pero un LED, puede ser que un LED sí pueda servir para poder ustedes comprobar. Vamos a ver si este LED está operando. Aquí sí se tiene que respetar polaridad. Recordemos que la patita más larga es positivo y la más corta es negativo. Y estaríamos así. Y veríamos si nos genera. No. A lo mejor el LED es el problema. Cambié de LED que estaba, creo yo que está dañado. Y voy y cambié a este verde. Vamos a ver si se observa. Cuando ustedes estén realizando esta comprobación, véanlo así de frente. No traten de verlo así. Que sí se podría ver, pero así es más claro. ¿Sí se observa? ¿Sí? Bueno, ya vimos que este LED nos está ayudando y es una herramienta útil para poder determinar el estado actual de nuestra bobina pulsante. Por esa razón, este dispositivo componente que cuesta 5 pesos aquí en México, pues nos va a servir para poder comprobar, incluso en algunas ocasiones con la ayuda de una resistencia, podríamos comprobar pulsos, podríamos comprobar la señal negativa hacia una bobina de encendido, podríamos comprobar algunas cosas que sustituirían a nuestra bobina, a nuestra lámpara lógica. Por eso este LED, no porque esté pequeñito de 5 milímetros, lo vayan a descartar. Utilícenlo como herramienta para dar diagnósticos. ¿Ok? Ya realizamos la comprobación de resistencia, nos dio bien. Ya realizamos el voltaje de corriente alterna que genere, también nos dio bien. Y con la lámpara lógica o el LED también nos dio bien nuestra bobina pulsante. Por lo tanto, ya tenemos dos cosas que están ok. Esta y esta. Ya son dos componentes. Tú, que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM. Estos son los cursos que puedes tomar: scooter, electricidad, motor de 4 tiempos, chasis, afinación,
inyección electrónica, electrónica con sus aplicaciones. Y dentro de los cursos especiales que tenemos es motos de trabajo, administración de talleres y el curso de Pulsar RS200, donde todo el material se te va a proporcionar. Tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad, es por ello que te da un beneficio. Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM, y fortalece más tus habilidades.